No, y eso que no pusiste la de vos sos. Sí, la puso. Vos sos Venezuela. Impresionante. Yo le voy a preguntar a los venezolanos cómo se sienten, porque me imagino que hasta el Chávez, que está del otro lado ya, estuviera enojadísimo. ¿Qué ustedes creen de su presidente? Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarnos el día de hoy. Y bueno, la verdad dicen que el presidente es el reflejo de un pueblo, pero yo creo que los venezolanos sabemos todos que somos mucho más que eso. Y la verdad es bastante vergonzoso ver cómo nuestro presidente sale constantemente diciendo ese tipo de burradas. ¿Qué presidente? Si este hombre lo que hizo fue robar una presidencia. Eso no es presidente, eso es un ladrón de una presidencia. Como dicen, el ilegítimo. De verdad que nos apena mucho toda esta situación. Cuando ustedes escuchan decir que Portugal y Venezuela están en el mismo continente, ¿cómo se siente un venezolano escuchando eso? Bastante indignante. María, hay un estudio de la Universidad de Rosario que significa que una gran cantidad de los presidentes de América Latina no tienen grados universitarios. Es decir, hay solamente Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo y Rafael Correa tienen... Pero pueden tener cultura, o pueden tener información, o pueden tener otro tipo de... Pero en este caso es que no tienen ni siquiera... Sí, hay gente que tiene... Pero pueden tener conocimiento. Pero ahí te das cuenta del populismo que se ha llevado en los últimos años a la presidencia de los países. Es decir, son gente que son buenos oradores, entre comillas, porque Maduro no es ni siquiera orador, pero bueno, han sido buenos oradores. Y ahí tú percatas también del desastre económico que tiene América Latina, porque son gobiernos que no se asesoran, no tienen una personalización. Yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que también es muestra del desastre en la educación que se demuestra en América Latina, en el sentido de que hay una mitad de la población de un país que se siente representada por ese burro. Y yo creo que es que también se ha descuidado la educación de los pobres. Entonces, cuando surgen estos populistas, entonces las masas pobres y analfabetas... Pero tú crees que tiene que ver con el nivel, a ver, que los venezolanos se defiendan. Yo no creo eso, yo creo que no tiene nada que ver con el nivel de educación de Venezuela. Yo sí creo, porque todas las personas poco educadas de los cerros y los pobres se ríen de la bobería de Maduro, porque se sienten representados. Claro que sí, si se ve como el chofer del autobús y además, acuérdate de la chequera de Maduro, no es consona con el nivel de educación. Eso sí, pero cuando él está en los actos públicos, Jean, se ve a la gente aplaudiéndole sus anormales. Pero también acuérdate que también hay gente que le obligan a hacer eso. ¿Qué piensas tú? Porque tú eres venezolano y después voy con Joan. Claro. Lo que pasa es que Maduro heredó el chavismo, de la cual muchos chavistas se han vuelto opositores porque se han dado cuenta que él no tiene la capacidad para... Pero Chávez era otro animal. Era otro animal, claro, pero bueno, sí, tenía algo de carisma. Tenía algún carisma, sí. Pero entonces, quizás eso es lo que está hábil, pasando pero ahorita no en Venezuela. inteligente. Claro, yo siempre he dicho que Chávez parece un erudito, parece un tecnócrata al lado de Maduro. Claro. Era otra bestia igual, pero tenía un poquito más de Por lo menos carisma. lo único, era una bestia, pero con un poquito más de sentido del humor. Es lo único que lo diferencia. Ahora voy a decir algo. Era hábil. Óyeme, pero la vida a mí me acaba de destruir un paradigma. Yo estaba convencido que Evo Morales, hasta donde llegó, no podía existir un presidente más bruto. Y este lo superó con creces, pero con creces. Pero además, déjame decir una cosa de lo que estábamos hablando. Yo tuve la oportunidad obligada, de cuando terminé mi 5º año de universidad, me pusieron a darle clase a la primera jornada de venezolanos que enviaron a Cuba. Y yo te puedo decir que gran parte, o el 90% de los que hoy marchan a favor del chavismo todavía tienen un coeficiente intelectual parecido al de Maduro. Porque todos desaprobaban y a mí me decían, tienes que aprobarlos y darles el título de trabajo social porque esto es una labor ideológica, no académica. Pero en estos momentos es así. Sí, lo que pasa es que Maduro ha creado el sistema de educación que es lo que él lo llama escuelas integrales. Y en realidad hay muchos de los estudiantes que se gradúan en las escuelas integrales no tienen ni la mitad del nivel de educación que pudiera tener una persona. Es un adoctrinamiento. Entonces hay muchos graduados de las escuelas integrales, lo cual no dan una buena educación y ellos tienen un coeficiente intelectual un poco más bajo. Lo que no sé en estos momentos, ¿cuántos maduristas hay? Yo estuve conversando con Jean casualmente allá afuera y el tema viene a colación. Yo se lo dije a ella bien claro. Yo considero y estuve revisando un poco la historia y de Carlos Andrés Pérez para atrás
la diferencia de clase, entre comillas, de Latinoamérica siempre ha sido muy diferente entre la clase baja y la clase alta. Separación. La clase media le ha costado mucho trabajo sobrevivir en ese aspecto. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que tanto Venezuela como todos los países se han olvidado de la clase pobre. La han marginado hasta un punto que cuando llega este momento, el comunismo y estas herramientas lo que hacen es aprovecharse de lo que de la clase pobre para poder llegar hasta ahí. Y después voy contigo, pero no nos desviemos, estamos hablando de las maduradas y las burradas de Maduro. Pero por ese es el punto, o sea, la ignorancia conlleva, el comunismo se aprovecha de la ignorancia. Y eso es algo que está siendo también yo creo que compra a la gente dándole algo, ¿no? Tanto como ignorante. Toda esta gama de presidentes latinoamericanos que son de un estrato social bastante bajo, no tienen educación de nada. Bueno, pero tienes a Correa, que sí fue. Absolutamente para salir del centro, porque además hay una redistribución de riquezas en Hispanoamérica que está muy mal. Pero hay mandatarios que no tienen nivel universitario. Por ejemplo, Correa sí lo tiene. No, Correa pero Batista, por ejemplo, Chicago, no lo tenía. No era graduado, pero sí tenía su conocimiento. Y después Jim. Hay un punto que no se puede soslayar en todo esto. Los partidos tradicionales en América Latina, en relación a lo que tú estabas diciendo, Luis, han fallado en sus políticas sociales y eso ha producido todo este populismo. Exacto. Entonces, antiguamente los gobiernos necesitaban que la gente no estudiara, que fueran ignorantes para poder seguir explotando y quedarse. Pero a partir del siglo XXI, de la globalización, se dan cuenta que la gente tiene que estudiar. Entonces, han surgido todos estos apóstoles y llevan con un discurso populista y que benefician hasta cierto punto a gente que no han tenido nunca nada. Y eso pasa en toda América Latina. Mira, Leopoldo López sí es graduado de Harvard, ¿no? Exacto. Sí, Leopoldo López fue graduado, él hizo una mención en Harvard, pero también entra hablando de históricamente lo que él dice de responsabilidad social, es algo que está siendo atacado ahorita. Muchas personas se han dado cuenta de lo que ha llevado la responsabilidad social y es algo que estamos tomando en consideración los nuevos gobiernos. También otro aspecto que entra en consideración es lo que es la cultura a la presencia de estos grandes dictadores, como lo mencionó Khrushchev una vez, después de la caída de Stalin, después de la muerte de Stalin, lo que es la cultura de esos dictadores, que es poner todas sus imágenes en todas las esquinas posibles. El culto a la personalidad. El culto a la personalidad. A ver, Frutoso, y después voy con Joan. El culto personal, me dio un gran placer que sacaran la estatua de Chávez y la decapitaran, que cayera, que hacía mucho tiempo y no veía eso desde que empezaron a caer las estatuas de Lenin en la antigua. Y siguen cayendo. Y siguen cayendo. Sí, de Saddam Hussein también, que la decapitaron. Ahora, yo lo que digo es algo, porque a mí no me gusta enmarcar el conocimiento o la preparación de una persona a un título ni a un nivel de preparación. Hay personas, yo he conocido personas analfabetas que no saben leer, como muchos de los que vienen, que son hábiles y tienen sentido común, y que cuando van a un lugar saben qué palabras decir y saben diferenciar al menos qué comportamiento o hacia dónde ir. Maduro sencillamente no ha dejado, caballero, Maduro no ha dejado de ser un vulgar chofer de guagua, pero de los vulgares. No, pero pero hay choferes de autobuses que no hacen eso. La educación social no tiene nada que ver. No, pero espérate, yo dije vulgar por los estereotipos. No me pueden hablar todos a la vez. Yo dije vulgar por los estereotipos. Yo pienso, mira, con la disculpa, yo pienso en un rastrero y pienso en alguien con bigote y gordo. Hay dos cosas. Una es la educación y otra es la cultura y la información. Maduro no tiene ninguna, porque hay guajiros que no tienen, digamos, una palabrería exquisita como un intelectual, pero tienen una habilidad para la educación, tratar a las personas, saber hasta dónde pueden. Maduro dice las burradas que no se le ocurriría decir a nadie. Claro, y además, si él dice estas que hemos visto, que son 100.000 en público, imagínate en privado. Imagínate en privado. En cuestión de educación, hay que recalcar que los libros de primaria básica están utilizando libros de adoctrinamiento. Entonces hay que ver que ellos están llevando a los niños venezolanos a un modelo a los que ellos quieren llegar. Eso lo hicieron en Cuba. El modelo que han hecho en Cuba, que han hecho en la Unión Soviética. Donde en Cuba hay instrucción, pero no hay educación. No es el hombre nuevo, es el burro nuevo. La cabeza no está completa, pero también hoy escuchando, voy a cerrar con Tachuela, que acaba de llegar, escuchando en el Palacio de Miraflores lo que estaban diciendo de la conferencia de la paz, estaban diciendo que bueno, tenían un cura leyendo unos salmos y decían que qué bueno que Maduro no se lo había tomado al ego y él no había devuelto el mal con el mal. Me quedé inaudita cuando escuché eso. Tachuela, tierra. Los millones y millonas, Maduro no te
me apenes, siga con sus burradas y mejor duplique penes. Yo solamente le digo que la gente lo desvela, ojalá que pronto saquen ese burro de vela.